viendo, y bueno, ya está a vuestra disposición, ¿verdad? Carlas, ¿ya? Así que la próxima semana no vamos a tener esta clase así cual, porque vamos a tomar el prueba mensual, ¿ya? Obviamente está el jefe de la sociedad. Yo sé que de repente hay ansiedad, hay nerviosismo. Ocurre que para mandar la pregunta de esta semana, ustedes tienen hasta el viernes a las 22 horas, ¿ya? Por ende, el proceso es semana completa, muchachos. Entonces, me la mando hoy día a usted la respuesta. No espere que hoy día misma Dios le diga si está eximido o no. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, así como en muchas oportunidades, y lo hago con todo cariño, en todo caso, no tengo ninguna problemática, me corresponde recibir realmente preguntas con cierto margen de tolerancia, ¿verdad? Aquí también yo les pido una pequeña vuelta de mano, ¿ya? Porque el plazo para enviarlas es hasta este viernes a las 22 horas, ¿ya? Si alguien puede hacer y mandando la pregunta, sobre todo por Classroom, ahí no hay ninguna posibilidad que se extravíe nada, está registrado, ¿verdad? Y eso. Así que le agradezco siempre el envío oportuno, porque obviamente son al final parte de su recompensa, ¿ya? Los que van a dar prueba es una prueba de 12 preguntas, con 5 alternativas cada uno, por formulario Google, como lo hemos hecho hasta ahora, un sistema que nos ha dado bastante resultado, ¿verdad? Y también mi invitación es para que, sin nota por supuesto, porque sería un ejercicio formativo, si alguno estudiante eximido o eximida quiere dar la prueba como un asunto de, de evaluarse, o por ejemplo si tiene en mente dar la prueba, la PT1, ¿cierto?, de sociales, después le puede ayudar, ¿ya? Obviamente, al ser de forma voluntaria, esta no se consideraría, que fue más bien una información para usted. Esta mi Entonces invitación a no es que si evaluada, alguien quiere dar profe. la prueba de manera voluntaria, una suerte de medición, también puede hacerlo y ser una clase Profe, valiosa. entonces no es evaluada. ¿Perdón? No es No, pues si usted la hace, la puede hacer de forma voluntaria si les exime. Claro. ¿Se Ah, ya entiende? entiendo, sí. Gracias. Claro. Claro. Yo no quiero decir un ejercicio interesante, muchachos, porque yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen en mente dar la prueba, ¿verdad? Nosotros este año no tenemos el servicio de preuniversitario, ¿verdad? Pero sí, de repente, este tipo de instrumento puede servir como una suerte de preparación. Por eso que he hecho estas cosas, por eso que nosotros hacemos con 5 alternativas, ¿ya? Ese es el motivo, ¿ya? Bien. Entonces, coloquémonos en lo que es la materia, el inmerso en la materia de los totalitarismos. Ya. Definición de totalitarismo. Es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos, donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Es decir, por ejemplo, un totalitarismo, ¿verdad?, en que el Estado copa todas las actividades, áreas, aspectos, características de una sociedad civil. Por eso es totalitario, es decir, la totalidad de los elementos que influyen para construir una sociedad están dominados por el Estado. Ahora, frente a eso, por ejemplo, hay como palabras afines que tienen cierto parecido o cierta similitud en la educación cívica, en la historia también. Ya, un totalitarismo es equivalente a una dictadura, puede ser, pero también puede no ser. Me explico. Por ejemplo, un totalitarismo, ¿verdad? Todo totalitarismo es una dictadura. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, un sistema antidemocrático, ¿cierto?, donde no se respetan derechos humanos, los individuos no tienen garantía, ¿verdad?, incluso de su seguridad, etcétera, lo que implica vivir en dictadura. Pero ocurre que hay dictaduras que no son totalitarias, que dejan ciertos márgenes, generalmente la vía económica,
¿verdad? Al arbitrio, ¿cierto? No sé, pues de los individuos, ¿ya? De la actividad privada. En ese aspecto, por ejemplo, el régimen militar chileno se le puede catalogar de dictadura, pero no totalitario, porque había aspectos, ¿cierto?, de la vida nacional que no estaban en manos del Estado. En cambio, un totalitarismo no hay ningún aspecto, ni económico, ni cultural, ni educacional, ni ninguno, ¿ya?, que no sea controlado por el Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre un totalitarismo. Ahora, a las dictaduras militares, por ejemplo, las de América Latina, recuerdo que en un momento de la década del 70 había más países con dictaduras que democracias, ¿sí? Bueno, generalmente a ese tipo de régimen se les cataloga como autoritarismo, que no es exactamente lo mismo que un totalitarismo, ¿ya? Bueno, características. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente, ¿ya? Es importante establecer eso, por ejemplo, en un sistema partido. No sé, por el Partido Comunista es de la Unión Soviética, por ejemplo. El Partido Nazi o Nacional Socialista en Alemania. Estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Fascista en Italia. Entonces, claro, estos partidos a veces, como por ejemplo el Partido Nazi en Alemania o el Partido Fascista en Italia, se valen de los mecanismos democráticos para llegar al poder. De hecho, Víctor Manuel III, por ejemplo, nombra a Mussolini primer ministro, en el caso de Italia. Hitler, en el año 32, pierde la elección de presidente de la República, ¿verdad?, en Alemania, gana Hindenburg, y al año siguiente, el 33, Hindenburg lo nombra canciller. O sea, ambos llegan al poder por vía democrática. Tanto Mussolini como Hitler. Pero una vez ya en el poder, ¿verdad?, empiezan a copar el Estado y a destruir abiertamente la democracia, al punto de que incluso en el caso de Alemania, por ejemplo, cambió hasta de nombre. La República de Weimar dejó de llamarse así y se transforma en el Tercer Reich. ¿Se dan cuenta? Un Estado militarista, opresivo, totalitario, etc. Ahora, en el caso de Italia es un poco distinto porque allá había una monarquía. Ya la casa, ¿no es cierto? Ellos, es verdad, Lombardía, Piamonte, la casa de Lombardía, Piamonte, ¿verdad?, de la cual pertenecía Víctor Manuel III, en teoría siguió gobernando, pero en teoría, o reinando, pero muy en teoría. Ahí, ¿verdad?, Mussolini y el Partido Fascista copó la política italiana, y se repito, fundamentalmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad, con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta, y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. Y esto también es un tema importante dentro de la característica de un totalitarismo, ¿ya? Generalmente el uso de la propaganda es clave para legitimar, proyectar y difundir las ideas del grupo político que sostiene a ese totalitarismo. Ensalzar, por ejemplo, la figura del líder, ¿verdad?, sus características, incluso sus características físicas, gigantografías que un poco señalan cuál es el ideólogo fundamental o el líder principal de ese tema, ¿ya? Movimiento de masas. ¿Por qué se habla de un totalitarismo implica movimiento de masas? Porque por lo general los totalitarismos, ¿verdad?, están referidos a que importantes grupos de la sociedad sostienen y legitiman constantemente ese sistema. A ver, jugamos en la actualidad. El régimen de Corea del Norte. Es muy habitual ver al líder de ese país, ¿cierto?, Kim Jong-un, ¿cierto?, en grandes actos, rodeado de gente, desfiles, asambleas grandes. Entonces, el afán es, en el fondo,
mostrar legitimidad a partir de una supuesta adhesión. ¿Qué es lo que se critica, se cuestiona, se duda, etcétera? Es que, bueno, esa presencia, ese fervor, que puede ser sincero en mucha gente, ojo, no estoy diciendo que no, pero lo más probable, ¿verdad?, que sea manipulado, dirigido, intencionado por el Estado, ¿ya? Entonces, generalmente estas manifestaciones de adhesiones grandilocuentes, masivas, a los regímenes totalitarios, por lo general, no cumple con los estándares democráticos. Claro, porque si, por ejemplo, no sé, en un régimen democrático, yo voy a una manifestación, a un acto público del partido de autoridad que yo quiera. Y si yo no voy a ninguno, nada me puede pasar en una democracia, ¿ya? En cambio, en un régimen totalitario, es que no te queda otra que ir, ¿te das cuenta? Incluso se ha llegado, por ejemplo, a saber que entre la gente hay de momentos así como pequeños, o no pequeños, sino que algunos palos blancos, ¿verdad?, que van como vigilando a la gente, o a quien no está aplaudiendo, moviendo la bandera, a ver si tú las usan. Es así, muchachos, es así, ¿ya? Y eso es característica de un sistema totalitario, ¿ya? Bueno, la policía secreta, la KGB en Rusia, ¿verdad? Tenemos, ¿cierto?, la Gestapo en Alemania, la CSS en Alemania. Bueno, de hecho, por ejemplo, sin catalogarlo como un totalitarismo, por ejemplo, pero acá en Chile, que tuvimos un régimen autoritario, dictadura militar, hubo 2 policías secretas de carácter estatal, ¿verdad?, que lesionaron gravemente los derechos humanos, como fue la DINA y después la CNI. O sea, también los sistemas autoritarios también tienen o hicieron uso de la policía secreta, o también de repente ciertos grupos civiles armados que actúan en coordinación con los organismos represivos y que hostigan a manifestantes opositores. Ya eso se ha visto en Cuba, se ha visto en Venezuela, se ha visto, ¿no es cierto?, en distintos países que de repente aparecen estos, comillas, espontáneos defensores del régimen, ¿verdad?, disparando a mansalva a los manifestantes opositores, ¿ya? Después se sabe que la mayoría de estos civiles defensores del régimen no son otra cosa que funcionarios de civil o de Franco, como se dice, ¿ya? Entonces, son mecanismos en que los totalitarismos, ¿verdad?, establecen un amedrentamiento permanente de las masas. Entonces, es espurio, es falso, ¿verdad?, este supuesto adhesión incondicional. Reitero, no por eso estoy diciendo que un totalitarismo no contó con apoyo, ¿eh? No, claro, sin duda. Además, lo que pasa es que, además de un apoyo verdadero de mucha gente, a los que no apoyan el sistema no les queda otra que apoyar. Esa es la gran diferencia con una democracia, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un esquema divisorio, digamos, o para poder, ¿verdad?, distinguir y al mismo tiempo en qué cosas se asemejan el fascismo, el nazismo y el comunismo, ¿ya? Recuerden que la semana pasada yo les explicaba que, para algunos autores, que el comunismo verdadero en la Unión Soviética llegó hasta Lenin, que con Stalin en adelante sería incluso hasta una forma de fascismo eslavo, ¿ya? Porque a pesar del discurso antifascista que después tomó Stalin, no en un comienzo, la verdad es que no hay mucha diferencia entre su sistema opresivo y abominable, como el stalinismo, con otro sistema opresivo y abominable como el nazismo. Es como lo mismo, ¿no? Tal vez hay matices que lo hacen distintos, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero en términos macros, el totalitarismo stalinista versus el totalitarismo hitlerista, no hay demasiada diferencia, muchachos, para que ustedes lo sepan. Mussolini es distinto, ¿ya? Ahí incluso hay otros autores que no califican al fascismo italiano, a ese fascismo italiano, como totalitarismo. Más bien lo califican como un autoritarismo, ¿ya? Bueno, el fascismo se desarrolló entre el año 1920 y 1945, es decir, fin de la Segunda Guerra Mundial. Su principal líder, Mussolini, Benito Mussolini, ¿ya? Benito Mussolini empezó sus armas políticas como parte del Partido Socialista Italiano, del cual se sale, otros dicen que fue expulsado. Bueno, la cosa es que
fundó un partido, ¿verdad?, de carácter nacionalista, extremadamente nacionalista, ¿verdad?, que era el partido fascista. De hecho, la palabra fascista o fascista en italiano, ¿verdad?, deriva de faccio di combattimento, ¿ya? Un grupo de choque muy violento, ¿ya?, que fundamentalmente el objetivo de estos grupos de choque era ganar la pulseada en la calle, ¿ya?, a los grupos de izquierda, especialmente socialistas y comunistas. La doctrina del partido fascista, ¿verdad?, era evocar, entre otras cosas, el esplendor del antiguo Imperio Romano. De hecho, faccio di combattimento, o sea, grupo de combate, ¿verdad?, viene de fases, las fases. Las fases, ¿verdad?, eran como especies de haz de varillas de mármol que encerraban una suerte de hacha, las fases, ¿ya?, que era atado de varillas de mármol y entre medio una hacha, ¿verdad?, era el símbolo de los cónsules. Cuando el cónsul iba, por ejemplo, en un desfile, en la calle, etc., unos servidores de él, llamados líctores, llevaban en su hombro estas fases, ¿ya?, que era su símbolo del poder. Y después, con el tiempo, estas fases, o atados de varillas de mármol, ¿verdad?, representaban el poder de Roma. Entonces, de eso deriva fascismo, que hacía alusión al antiguo esplendor del Imperio Romano. Con el tiempo, la palabra fascismo, fascista, etcétera, sus derivaciones posteriores, ¿verdad?, empezó a designar a todo partidario o movimiento de tipo dictatorial, militarista, nacionalista, ¿ves?, que ocurre en muchas partes del mundo. Por ejemplo, los opositores al régimen franquista en España, ¿verdad?, justamente también los llamaban fascistas, el franquismo, que tenía evidentes diferencias históricas y culturales con el fascismo italiano, pero como tenía esa característica en común, ¿verdad?, que era una política represiva, no democrática, y sobre todo militarista, también se le catalogó de esa forma. Ya el fascismo en Italia practica violencia política para destruir a sus opositores. Se une el Estado con el partido político único. ¿Ya? El Estado, ¿verdad?, se une con el partido político único. Es decir, la nomenclatura, la organización estatal se confunde muchas veces con las autoridades partidarias. Y también, por otra parte, una persona, por ejemplo, que hubiese querido seguir carrera política dentro de este tipo de países, en este caso Italia, la única forma de acceder, por ejemplo, a un cargo público era a través del partido fascista. No existía otra. ¿Ya? Después exalta la figura del caudillo, lo cual es común en los tres sistemas que estamos viendo acá. Mussolini, en verdad, él es un tipo bastante curioso, mucho un patético. Pero el tipo se las traía al punto que logró, ¿verdad?, instaurar su totalitarismo en Italia, o sistema, ¿verdad?, totalitario italiano. Y el cargo formal que él tuvo era primer ministro, pero después él incluso el nombre primer ministro, el cargo de primer ministro, él lo deja un poquito de lado y lo transforma en duce, ¿ya? Que significa algo así como guía o caudillo, o conductor. En estricto rigor, duce es conductor, ¿ya? Bueno, frente a eso, surge, ¿verdad?, el nazismo. Nazismo, en el fondo, es la abreviatura del nacionalsocialismo, una doctrina surgida en Alemania, ¿verdad?, en la posguerra, Primera Guerra Mundial. De hecho, Hitler no fundó el partido nazi, fueron otros, entre ellos, ¿verdad?, el doctor Streiser, pero era un partido muy pequeño, ínfimo, y hoy día se da por sentado que en otro partido más grande, con más personalidades, con más orgánica, difícilmente Hitler hubiese podido imponerse, y con una doctrina extremadamente básica, ¿ya? El nazismo, por ejemplo, en ese aspecto era tanto más básico y elemental que incluso que el fascismo, pero tenía en sí mismo, ¿verdad?,
un racismo antisemita, y eso es lo que a lo mejor lo que diferencia al nazismo de los otros sistemas totalitarios, ¿ya? El nazismo es una doctrina extremadamente racista, y eso se acredita o se comprueba, ¿verdad?, que ellos dividían al mundo en razas superiores e inferiores, y como hacían como una suerte de pirámide racial mundial. Y en la cúspide de esa pirámide, la raza aria, de acuerdo a la terminología nazi, pues, la raza aria debía ser la llamada a dominar el mundo. La raza aria. Sepa lo que la raza aria no existe. La raza aria no existe. Los arios es un conjunto de razas. Entre ellas los germánicos, los eslavos, no, perdón, los nórdicos, ¿ya? Entonces, pero Hitler acudió el concepto de raza aria, ¿ya? O lo mismo, por ejemplo, raza judía, tampoco, ¿no? Es raza semita. Y dentro del semitismo están los judíos, están los árabes, ¿se cuenta? Entonces, al hacer esa suerte de pirámide, ya racial, obviamente Hitler señalaba que la raza llamada a dominar al mundo eran los arios, ¿ya? Y entre ellos los germanos y sobre todo Alemania. Claro, porque dentro de los germánicos también está Austria. Austria, ¿verdad? País, ¿no es cierto?, satélite después de Alemania. Los austríacos son de cultura y de raza germánica. De hecho, incluso en la actualidad, Austria es un país que habla, el 95% del país habla alemán, tal cual. No claro, hay matices entre el alemán y el alemán austríaco. Lo mismo que también hay un alemán suizo, ¿no es cierto? Yo me imagino que la diferencia es como decir, por ejemplo, español de España, español, ¿no es cierto?, de Chile, español de Colombia, español de Venezuela, ¿ya? Pero Austria era un país absolutamente de cultura germánica. ¿Ves? Entonces, Hitler, ¿verdad?, cuando establece una suerte de razas superiores e inferiores, es la raza inferior, bueno, la peor, digamos, para él, ¿cierto?, y su cómplice, ¿no es cierto?, los judíos. También gente de origen africano, gitanos, eslavos, latinos. Los latinos no estábamos muy arriba, ¿eh? Ojo. En el nazismo clásico, ¿verdad?, los latinos estábamos con mitad de tabla, digamos. Yo me acuerdo cuando aquí en Quillota, lamentablemente, un tiempo estuvo muy en boga el neonazismo. No sé si ustedes se acordarán de eso. Bandas de jóvenes neonazis, etc. En alguna oportunidad con mi rol de profesor, tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos. El neonazismo una vez se tomaron en un colegio, me parece que fue el siglo XXI. Se me parece por ahí un medio de comunicación. Bueno, al hablar con jóvenes neonazis, ¿verdad? Con los que se podían hablar, por supuesto, yo les comentaba, pues si en la doctrina nazi tal cual, ortodoxa, nosotros los latinos, los de origen latino, como los que descendemos, ¿verdad?, del pueblo español, no estamos muy bien considerados, que digamos, ¿no? O sea, el alemán nazi tolera más al latino, de hecho, los italianos fueron sus aliados, ¿verdad?, mucho más que al eslavo, por ejemplo. Pues tampoco lo valoran demasiado. Y ni hablar de los pueblos originarios indígenas, por ejemplo. ¿Ves? O sea, el pueblo chileno, a lo que voy yo, que surge de la mezcla de españoles e indígenas, desde una mirada nazi, la verdad es que no está muy bien conceptuado. Eso sépanlo. Entonces, como que es raro asumir que, a lo mejor sin saber, digamos, lo que estoy contando, que jóvenes, ¿verdad?, de nuestra patria se sientan atraídos por esa doctrina, que lo desprecia, digamos. Hay ciertos elementos, a lo mejor, por ejemplo, ciertas, no sé, místicas, de repente atuendo, la jerarquía, de repente personas con una personalidad, ¿verdad?, muy independiente, muy impresionable, que caen en manos de líderes carismáticos, pero sepan, son doctrinas muy peligrosas, muchachos, extremadamente peligrosas. Claro, porque hoy día, claro, el neonazismo, por ejemplo, no se puede tener en picada contra los judíos, ¿ya? Porque no hay forma de identificar, por ejemplo, al nivel de calle a un judío, ¿ya? A menos que ya una casulla, no sé, pero ¿cuáles son sus grupos de creación del odio? ¿Ya? Las minorías sexuales, las minorías étnicas, las minorías sociales. Bandas de neonazis, por ejemplo, asaltaron y dieron palizas, por ejemplo, a indigentes,
Sí. ¿Mm? Me acuerdo acá en Quillota, ahí, El Ángelo. claro, pues, sí, es de La Palma, ¿no es cierto? Que quedó, él lo mataron, pues. Sí, lo mataron. Lo mataron, mi fe. Lo mataron, muchachos. Y en ¿Ves? Santiago fue el caso de él. De este niño Zúñiga, ¿no? No, no es Zúñiga. Profe, Zamudio. Claro, Zamudio. Zamudio, claro. Y a él, a este niño Zamudio, él, con cuchillo, le hicieron esvástica en el pecho. Dígame. era justamente que, o sea, cuando usted empezó a hablar eso, porque me llevó muy de cerca, fue justamente ¿cómo se llama? La muerte de Angelo Polo, que fue por estos niños, Claro. por estos niños nazis. Entonces Ajá. fue como muy de cerca para acá, para nosotros, y entonces cuando usted habló eso, y aparte que estos niños, los que lo asesinaron, igual eran, o sea, uno no podía entender cómo llegaron a eso, pues. Si eran Nada de unos eso. cabros jóvenes. Entonces Claro. eso fue muy marcado en ese tiempo por acá, muy, 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 Sí. muy marcado. Y Sí. además que en un entorno como Quillota, que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, bueno, no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, de verdad que más como causó mucho impacto, mucha preocupación, ¿ya? Cómo ese tipo de doctrinas en un momento dado pueden ser atractivas para jóvenes, a nuestros jóvenes. Entonces ahí uno se pregunta como sociedad, ¿verdad? El caso Zamudio, ese chico lo ejecutaron en Santiago, lo ejecutaron a pausa. No quiero ser efectista con mi relato, pero a este muchacho Zamudio lo fueron matando de a poco, ¿ya? Lanzándole piedras, peñascos, en estado agónico. Y no satisfechos con eso, disculpen la brutalidad del relato, ¿verdad? Con cuchillos le hicieron las vásticas en el cuerpo. Entonces, ahí donde viene el tema, o sea, falló, por supuesto, el sistema educacional, bueno, falló la familia, partida, pero a lo mejor fallamos nosotros los educadores, tanta cosa, pero fundamental falló la persona que hizo eso, porque ahí soy un tanto drástico, ¿ah? Sí, lo contextual explica, o al mismo tiempo da como justamente ese factor ambiental que te lleva a, por algo los nazis en Alemania, ¿verdad? El nazismo propiamente tal, llegó donde llegó, porque había una atmósfera que lo apoyaba. Alemania siempre fue un país militarista, ¿ya? Siempre fue militarista. Y el antijudaísmo, por ejemplo, en Europa fue mucho antes del nazismo, ¿ya? En España, por ejemplo, en la Edad Media ya habían persecuciones contra los judíos. Pero que llegue un instante en que un odio se organice de esta forma, haya cuadros con misiones específicas, con roles en torno a cómo canalizar un odio contra otra persona o un grupo de personas, ¿verdad? De verdad sobrecoge, ¿ya? De verdad sobrecoge. Entonces, bueno, eh, el nazismo. ¿Verdad? Es un tema bastante interesante. Yo le agradezco el testimonio, ¿ah? Le agradezco el testimonio, porque eso le da como más piso a lo que hablamos. De repente es teoría, ¿no es cierto? A lo mejor es para un libro o un texto de estudio, pero cuando ya un tema ya no es tan teórico, ¿no es cierto? Y le digo, o sea, el día de mañana, ¿verdad? Van a haber grupos que puede decir, no sé, porque una frase muy de neonazi o neonazismo, esta gente está de más, estos sobran. Es una frase muy neonazi. Estos sobran, estos están de más. ¿Ya? Bueno, si el día de mañana, por ejemplo, se le ocurre que están de más los minusválidos, por ejemplo, los niños del espectro autista. Y tanta ejemplos que podrían, tal comillas, estoy pensando como neonazi. Así, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el punto, ¿ya? La sociedad tiene que tener mecanismos, ¿verdad?, que eviten esto, este tipo de doctrina, ¿ya? Bueno, en el comunismo ya lo vimos en clase pasada con más detalle, ¿verdad? También se practica la violencia y la represión política para destruir a sus opositores. El Estado con el partido político único, ya lo mismo que en Alemania y en Italia, ¿verdad? La única forma de escalar posiciones dentro del estalinismo es dentro del Partido Comunista, ¿ya? Alianza, generalmente por liderazgo a veces naturales, amedrentamiento, y también una cosa, por ejemplo, la población en general rusa estuvo muchos años, siglos, acostumbrada más bien a obedecer que a participar, a acatar más que cuestionar. Entonces, el paso del sistema, ¿no es cierto?, autócrata, zarista, ¿ya?, al sistema estalinista, ¿verdad?,
como que no fue tan diferente, tal vez a lo mejor algunos aldeanos rusos en los primeros años, tal vez no notaron mucho la diferencia. Ojo, es tan grande Rusia, la Unión Soviética después, tan inmensa, que a lo cual ni supieron que hubo un cambio de gobierno, de verdad. Bueno, porque en la práctica era, primero obedecíamos al zar, ahora obedecemos a Stalin. El tema está que esta versión de opresión estatal con Stalin superó ampliamente al zar Nicolás II. ¿Ya? Eso también hay que señalarlo claramente. ¿Ya? Bueno, y se exalta también la figura del líder. ¿Ya? Ahí, ¿verdad? Tenemos tres imágenes. ¿Ya? José Stalin, ¿cierto? Yo dije la clase pasada que fue bastante mejorado, entre paréntesis. ¿Ya? Mussolini, ahí hasta se está guapo y no lo era. Y Hitler, ¿ya? Es más, pues miren, ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? El prototipo del ario, del hombre y la mujer arios, gente más bien alta, espigada, rostro blanco, rubios, ojos azules, guapos, ¿no es cierto? El prototipo, en los pósteres, las gigantografías, ¿verdad? Colocaban familias de colonos alemanes. Pero si uno ve a Hitler, no está ni de lejos de acuerdo a ese parámetro. Yo no lo veo ni guapo, ni alto, ni rubio, ni ninguna cosa. ¿Te das cuenta? Pero el modelo que quiso entrar era ese otro, ¿ya? Un modelo perverso, muchachos, perverso, ¿ya? El nazismo generó una industria de matar gente. Esos 6 millones de judíos muertos, por ejemplo, que hablan todas las cifras, que en un comienzo hasta se puso en duda, fue producto, ¿verdad? No de un odio espontáneo, de la judería española, no. Acá el Estado alemán se organizó para exterminarlos, porque así fue. No fue un tema espontáneo. Tal vez al comienzo sí, ¿ya? Motivados por la propaganda, ¿no es cierto?, en donde se mostraban, ¿verdad?, a un soldado alemán en la trinchera y a un judío por la espalda enterrándole un cuchillo, ¿no es cierto?, que el pueblo judío habría apuñalado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, también un comienzo. Ustedes saben que de repente los medios de comunicación asusan y la gente no reflexiona a lo que está escuchando y actúa. ¿No? Bueno, eso fue un comienzo. Pero después no. Después se organizó, repito, el estado de exterminio. Treblinka, Sobibor, Auschwitz, ¿verdad? Campos de exterminio. Incluso se fue cada vez más mejorando la técnica de matar más gente, con costos menores, ¿ya? Con costos menores. Había como una suerte de meta semanal de exterminios en los campos de concentración. ¿Te das cuenta? Entonces, esa crueldad hasta lo inimaginable, sí, fue culpa de los nazis, pero también y te digo, con todo, porque en otros aspectos yo lo admiro, a Alemania como cultura, bueno, ellos han pedido perdón muchas veces, pero contó claramente con la complicidad del pueblo alemán. Unos por miedo, otros por, ¿no es cierto?, porque les daba la posibilidad, ¿verdad?, de adquirir estatus, no sé. Pero el pueblo, el nazismo, fue una minoría, que después se sobreviviría, pero fue una minoría. ¿Ves? Entonces, evidentemente una complicidad ahí, ciertamente. Consciente o así, inconsciente también. ¿Te das cuenta? Y eso es la realidad. El propio pueblo alemán ha hecho sus meas culpas, al punto que hoy día, por ejemplo, nadie en Alemania podría fundar un partido nazi, por ejemplo. Está prohibido. Está prohibido, no se puede. ¿Ya? El uso de las svásticas, todo eso está prohibido. No. Incluso ni siquiera nadie bromea con eso porque le puede llegar fuerte. Entonces, está como la discusión, ¿cierto? Una doctrina, por perversa que sea, ¿se le puede de verdad negar el espacio para que se exprese? Bueno, los alemanes entendieron que en el caso del nazismo sí, al punto que no se puede. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre va a ser una discusión democrática. La democracia puede tolerar al antidemocrático al interior de la democracia. Buena discusión, ¿eh? Yo como ejemplo, supongamos, como democrático, ¿tengo que aceptar que un antidemocrático tome mis reglas democráticas y en el fondo las use para destruirme? Buena discusión, ¿te das cuenta? Bueno, repito, los alemanes entendieron que no, al punto que el nazismo no tiene existencia legal en Alemania en la actualidad, ¿ya? Bueno, hay
comparación entre democracia y totalitarismo, ¿ya? Democracia se basa en la pluralidad y diversidad de ideas y principios ideológicos. Pluralidad, diversidad. En cambio, el totalitarismo se basa en principios autoritarios y antidemocráticos. El totalitarismo tiende a homogeneizar, es decir, igualar, ¿ya? A la larga, por ejemplo, el totalitarismo es temeroso de la diversidad. Claro, porque la diversidad no permite manipular ni dirigir. ¿Se dan cuenta? La democracia se basa en la división de los poderes públicos, que ejercen distintas funciones. El Estado propició la existencia de diversos partidos políticos. De hecho, la democracia, ¿verdad?, en su concepto clásico, ¿no es cierto? Bueno, originalmente en su acepción ateniense, ¿verdad?, democracia es gobierno del pueblo, ¿verdad? Los demos. En su concepto más contemporáneo de Abraham Lincoln, que es como el más recurrente porque no se ha visto otro concepto mejor que de presidente Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿ya? Del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. El pueblo participa, el pueblo genera el poder, pero también lo ejerce y fiscaliza. ¿Se dan cuenta? Esa es la democracia, la alternancia del poder. Es complejo porque la legitimidad democrática debería llevarte a aceptar incluso a un gobernante que fue elegido en forma democrática para que no te guste, porque por eso es democrático, ¿te dan cuenta? Y también la democracia no es solamente como un ideal macro, también la democracia es un sistema de vida. En mi día a día, por ejemplo, yo soy democrático, no lo soy, hay espacio de democracia, claro, porque claro, en la familia, por ejemplo, hay roles, ¿verdad? Los padres, hijos, existen roles, obediencia, acatamiento de normas. Una mamá no puede, un papá no puede estar constantemente haciendo votación en su casa para que todos lo decíamos de forma democrática. A ese sí, sin duda, pero no puede ser todo, porque en la familia hay ciertos roles, ¿es verdad? Ahora, en la vida ciudadana, la democracia ciertamente es un estilo de vida, de participación, de constante legitimación. Una autoridad democrática constantemente se legitima en el ejercicio de su autoridad democrática. ¿Te das cuenta? Lo cual no quiere decir que toda medida una autoridad democrática tiene que consultarla, porque para eso fue elegido, para que la ejerza, para que ejerza esa autoridad. ¿Ya? Bueno, en cambio, el totalitarismo no. Los poderes públicos están controlados por un partido único. ¿Ya? Solo se permite un partido único con representación. ¿Ya? Estas asambleas, por ejemplo, nacionales, constituyentes, no me refiero a la de Chile, estoy diciendo otros países, son totalmente antidemocráticas, absolutamente antidemocráticas. A mí no me convence de lo contrario. ¿Ya? No me van a decir, por ejemplo, de verdad, esto es un estándar internacional, no lo digo yo, pero por ejemplo, los sistemas legislativos de Corea del Norte, por ejemplo, no me van a decir que es democracia eso. Cuando, no sé, ¿cómo fue la otra vez que un señor se quedó dormido frente a un discurso del líder y lo mandaron matar? Me decía, profe, pero es que eso puede ser mentira. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Pero los hechos acreditan que sí estamos en presencia de una horrible dictadura como de Kim Jong-un. Y en el caso de América también tenemos otros ejemplos, muchachos. Entonces, el totalitarismo, ¿verdad?, es un sistema en el cual, a lo mejor, incluso formalmente, existen instituciones que tienen aspecto democrático, pero en la realidad no lo son. ¿Ya? Un sistema totalitario, por ejemplo, no permite que la oposición tenga espacio de expresión, por ejemplo, que tenga acceso a medios de comunicación. Un totalitarismo empieza a cerrar, acosar, limitar todos los medios de oposición al gobierno, al régimen. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, organismos internacionales de, no sé, de derechos humanos, etcétera, tienen muchos problemas para hacer su labor de forma correcta dentro de un sistema totalitario. Evidentemente. Entonces, ese es también un aspecto clave para poder identificar a un totalitarismo. Después, los derechos fundamentales y libertades públicas están garantizadas por la Constitución. La Constitución es un elemento clave de un Estado democrático. La Constitución
reconoce deberes y derechos de las personas. La Constitución establece el sistema de gobierno. La Constitución establece los organismos públicos, sus atribuciones. Entonces, por ejemplo, la forma de organizar el poder, si es unitario, si es federal, por ejemplo, qué atribuciones tienen las instituciones federales. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante la existencia de una constitución. Por ejemplo, cuánto dura, por ejemplo, el primer mandatario. Incluso los distintos organismos públicos, ¿ya? Es número de ministros, todo eso lo ve una constitución. Entonces, por eso es importante, y sobre todo, en un sistema democrático, la constitución fundamentalmente garantiza los derechos humanos. En cambio, en un sistema totalitario, no están garantizadas las libertades públicas. El Estado persigue y elimina a los opositores, controla los medios de comunicación. Y generalmente, toda manifestación opositora, el régimen totalitario, ¿verdad?, lo presenta como sedición, como extremismo, terrorismo, ¿ya?, etc. Y eso te digo, regímenes de izquierda y de derecha han incurrido exactamente lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Para eso no quiere decir en todo caso que un sistema democrático no deba, porque debe garantizar el orden público. No, si el orden público es otra cosa. Ya, pero incluso garantizando el orden público, teniendo policías organizadas, con procedimientos y protocolos claros, incluso en esos casos, cuando alguien está cometiendo un delito, en democracia, esa persona que delinque se le juzga conforme a la ley. Se le juzga conforme a la ley. Entonces, ahí, por ejemplo, el maltrato policial o el exabrupto policial es penado también. Cosa que no pasa en un sistema totalitario. ¿Te das cuenta? Cosa que no ocurre. Claro, porque, por ejemplo, no sé, pues si un funcionario público, un carabinero, un PDI, ¿verdad?, comete un exceso en el ejercicio de su labor, ¿verdad? Bueno, la misma ley establece los mecanismos de sanción, cosa que no ocurre en un sistema totalitario, ¿ya? Cosa que no ocurre. Entonces ahí realmente el desafío, ¿verdad?, de la democracia, bueno, generar, ¿no es cierto?, policía, ¿no es cierto?, organismos policiales, ¿verdad?, con los protocolos adecuados, las formaciones previas. Había una información que preocupa. Fíjense, muchachos, que quedaban vacantes sin poder ser llenadas en la escuela de suboficiales y carabineros. Cosa pero que en otros años sería impensable. Es decir, jóvenes que hoy día ya, o sea, faltan jóvenes interesados en el servicio público. Hay muchas razones que explican eso, desde un tema remunerario hasta un tema, ¿no es cierto?, de connotación político-partidista, sin duda, ¿ya? O de repente, por ejemplo, la gente dirá a un pariente, no, que te interesa, tú es peligroso, que ya, mira, turno extenuante, quienes hemos tenido parientes uniformados sabemos ese punto, ¿ya? Ya, está bien, ya, todo eso es parte de la causa. Bueno, entonces ahí el Estado democrático, ¿verdad?, de alguna forma, plantea nosotros la carrera policial, primero como servicio público, y en segundo lugar, una formación, ¿ya? Para que nuevamente el ser carabinero, militar, marino, aviador, PDI, ¿qué más armas falta? Sea un orgullo. Fíjense, antes, muchachos, Carabineros de Chile era una de las instituciones más prestigiadas en todas las encuestas, fíjense. Sí, en todas las encuestas. Yo me acuerdo, y no hace muchos años. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? Que salía... Hace como 4 o 5 años se empezó a desprestigiar y el tema no volvió, pues. Y no volvió. Entonces, desafío para la nueva constitución, desafío para la nueva democracia, revisar eso. A lo mejor dividir la policía, hace tiempo que está la propuesta, a lo mejor en carabineros son muchas funciones. Por ejemplo, de verdad, sí, no me debía risa, pero es que está mala mi risa, que sí, está malo, me reconozco que me equivoqué. Porque no debería darme risa, pero fíjense que a veces mostraron, muchachos, en puestos fronterizos,
quienes resguardan nuestra soberanía entre 2 a 5 carabineros, muchachos, en puestos, por ejemplo, de fronterizos, de carabineros. Entonces, digo una cosa, o sea, oye, pero es la papa invadir Chile así, po. Lo digo absolutamente sin ironía. Es la papa invadir Chile así. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, en la 11ª región de Coyhaique, ya en la zona limítrofe de Argentina, en puestos de frontera, 2 carabineros, fíjate, esa es toda nuestra fuerza pública en ese lugar. De hecho, hace años ustedes saben que mataron a un capitán de carabineros, ¿verdad? Teniente Merino, ¿verdad? Teniente, no capitán, ¿ya? Unos gendarmes argentinos, una cuasi guerra ahí, ya. Después un incidente, el tema se zanjó vía diplomática. Pero de verdad, o sea, ¿pero cómo? ¿Cómo en lugares de frontera que es tan clave el resguardo de nuestra soberanía, por qué es tan confiada Carabineros? Argentina, ¿ya? Yo tuve un reconocimiento hacia ello, ¿verdad? No, pues tiene una policía de frontera aparte, creo que es gendarmería. En Argentina sí gendarmería no es como en Chile que gendarmería son las cárceles, ¿no es cierto? No, allá es defiende las fronteras. ¿De cuenta? Entonces acá no, sí. De verdad, si a veces muestran carabineros de frontera, cómo trabajan, en qué condiciones trabajan. Entonces son cosas increíbles, y te digo, han pasado cuántos gobiernos y la cosa está igual. Bueno, hubo un año en que se produjo una tremenda crisis económica, el año 1929, ¿ya? La famosa crisis del 29, cuando la banca de Wall Street quiebra, ¿ya? Y esto produce un colapso financiero mundial. Dice, tras la Primera Guerra Mundial, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos occidentales era que el sistema comunista se extendiera. Por este motivo, Estados Unidos, que poseía un sistema económico liberal, facilitó la entrega de préstamos y créditos a la mayoría de los países europeos para reconstruir sus economías. Durante este periodo, países como Suiza, Japón y el propio Estados Unidos se enriquecieron como nunca en su historia. O sea, terminada la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Estaba la amenaza de que el comunismo ocupara Europa. Entonces Estados Unidos, para evitar eso, empieza a entregar distintos créditos, pagaderos infinitos de años, o sea, prácticamente eran como aportes, ¿ya? Para mejorar la economía europea y así impedir, ¿verdad?, el avance del comunismo. Pero esta prosperidad era solo aparente, ya que existía un fuerte endeudamiento a raíz del abuso del crédito para acceder a préstamos de consumo, a lo que se sumaba la inversión del dinero en la bolsa de valores y no en actividades productivas. Es decir, por ejemplo, el hombre de dinero, el accionista, el empresario, se dio cuenta que en vez, por ejemplo, de invertir en industria, en talleres, en maestranza, en todo eso, le convenía mejor comprar acciones, porque le daba más rédito, más plata, que haciendo un negocio concreto, ¿se dan cuenta? O sea, eso se llama especulación, que es el obtener dinero no a base de una productividad, sino que en base a intereses de otro dinero. El dinero sobre dinero, es lo que nosotros decimos muchas veces, la plata llama a la plata, ¿no es cierto? Bueno, aquí algo por el estilo, pero a nivel masivo. ¿Qué es lo que pasó? En octubre del 29 se vinieron abajo las acciones de la bolsa de valores. Y ahí fue el acabose, porque empezaron, ¿verdad?, una tras otra las empresas a quebrar. Claro, si había solamente dinero como mecanismo, ¿verdad?, de adquisición, pero no habían bienes de verdad, muchachos. De esta forma se llegó un momento en que la capacidad productiva ya superó las posibilidades de consumo de la población. O sea, en un momento dado había más bienes que vender que gente que podía comprar esos bienes. Empezó la quiebra en cadena, la famosa represión de los años 30. Pero esto fue el Jueves Negro, tal cual, el Jueves Negro del 24 de octubre del 29. Hubo suicidio, ¿ah? Empresarios, ¿verdad?, que ese día se suicidaron porque perdieron todo, ¿va? Ya. Y aquí en Chile también. La crisis, por ejemplo, del 29 también golpeó fuertemente a Chile. Porque, claro, se habla como fundamental causa el tema de la pérdida de la industria salitre, ¿no es cierto? Por el tema del salitre sintético, todo eso, ya. Pero además de eso, ¿verdad?, nuestros productos de exportación, Estados Unidos era un país que constantemente compraba esos productos, pero ahora no había ya esa capacidad de compra. Estados Unidos, por primera vez, digamos, empezó como tratar de sobrevivir, más que ellos apoyar a otros países. Es lo que después pasó, a los muchos años después pasó con el famoso quiebre del sudeste asiático.
Chile le vendía cobre, por ejemplo, a Japón, a Corea, Corea del Sur, a Taiwán, ¿verdad? China nacionalista, después a China mismo. Y todos esos países, por un momento dado, se produjo una tremenda crisis. Y le afectó a Chile porque, ¿verdad? Esos países que nos compraban, además de cobre, fruta y otras cosas, ¿verdad? Ya no pueden seguir comprando. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cómo la economía está concadenada? Uno puede decir que, pero a mí que me importa que el sudeste asiático o Estados Unidos quebrara. No, porque sí no importa, porque eso nos perjudicó a nuestro comercio. Es como, por ejemplo, cuando Argentina, nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Nuestros vecinos han tenido sendos problemas económicos, en tiempo de normalidad me refiero. Inmediatamente se resiente el turismo nuestro del verano, pero inmediatamente al tiro. Hay menos turistas acá. Entonces, la economía está vinculada, ¿ya? Hay un tema de acción y reacción, de una permanente o cierto causa-efecto que no hay que perder de vista. Su efecto se dejó sentir duramente en Europa y América Latina, alcanzando hacia 1932, miren, la cifra de 40 millones de cesantes. 40 millones de cesantes. O sea, algo inimaginable. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Estados Unidos tuvo que revisar su estructura económica. El Estado tuvo que meterse más. El New Deal, el nuevo trato, ¿ya? Que fueron, que lo que les quedó. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, en Estados Unidos, textual, ollas comunes? Sí, señor. Entonces no se habla mucho, pero hubo ollas comunes. Mira, el ejemplo bien curioso les voy a dar, pero si ustedes ven la película King Kong, la última, la de Naomi Watson, bueno, empieza con eso, mostrando, claro, ¿no es cierto? Con ollas comunes, ¿verdad? ¿Película cómo se llama? ¿Mm? ¿Cómo se llama la película? La última King Kong. ¿De King Kong? King Kong, sí. Ah, sí. Sí, empieza con eso. Empieza con el tema de la crisis, los cines cerrados, los teatros, ¿verdad? De hecho, la protagonista es una actriz que no tenía pega. ¿Ves? Entre países, Estados Unidos, este tema, por ejemplo, de los bonos, el caso de Chile, el IFE, todo eso, Estados Unidos lo viene haciendo hace muchos años, ¿ya? Y hubo un instante en que la gente sobrevivía gracias a los bonos estatales y no por trabajo, porque no había. Entonces, era impensable en un país como Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso fue lo que provocó, ¿verdad?, la crisis del año 29, ¿ya? La Gran Depresión. Y a Chile también afectó, mucho. El tema salitrero, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, parientes míos ya de la avanzada edad me contaban en ese tiempo que acá en la zona central, por ejemplo, se organizaron los famosos albergues. Claro, mineros, ¿verdad?, del salitre, se tuvieron que venir a la zona central, ¿verdad? Y lo establecieron en colegios, escuelas, albergue improvisado, en parroquias, ¿sí? Y todo lo que fue la industria salitrera, ¿verdad? Excepto una o dos, la última que cerró fue María Elena, esa fue la última. Todo eso se paró, porque ya el salitre, ¿no es cierto?, no se vendió más, y después al año de ese efecto Chile ha tenido mala suerte. Hemos tenido mucha mala suerte porque lo mismo pasó con el carbón de piedra, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, claro, no es tan simple, ¿verdad?, a un minero transformarlo en agricultor, porque hay toda una vida en un tipo de trabajo. Por otra parte, el rubro que recibe, si es el rubro agrícola, a lo mejor no tiene tantas plazas laborales para recibir a esa gente. Sí, el campo siempre contrata, ¿no es cierto? Pero a veces no son puestos estables, muchachos. Temporeros, temporeras, ¿verdad? Trabajos estacionales. Entonces había que, de alguna forma, buscar una solución. Bueno, eso es materia ya de otro costal, pero le anticipo que en ese caso Chile tuvo que también reformular su modelo económico, ¿verdad? Y empieza todo el proceso de la Corfo con los gobiernos radicales. La generar industria nacional y así absorber mano de obra. El tema de los gobiernos radicales. Eso fue entre 1938 a 1952, ¿ya? Ahí surgen las distintas empresas de carácter público, que después bajo el régimen militar, ¿verdad?, o casi todas se privatizaron, con excepción de Codelco, ¿ya? Pero Enacar, ¿verdad?, ENAP, ¿no es cierto? Después Covenza, que al salir después pasó a ser Sokimich, etcétera, ¿ya?
y ANSA, y ANSA. Bueno, llegamos entonces, muchachos, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces, ¿qué les parece si el tema de la Segunda Guerra Mundial no lo veamos hoy día? Dejémoslo para el próximo jueves, ¿ya? Y le damos un tiempecito a lo mejor para si me quieren hacer preguntas sobre las preguntas esenciales. Y ahí se las dejo las tres. Y ya me han llegado, ¿verdad? Sí, de verdad da gusto hacer caso a ustedes, muchos son súper responsables, sí. ¿Ya? Ya me han llegado respuestas ya de esta. Así que, pues sé que tiene dificultad ahí con el Power, lo vamos a compartir también en el grupo WhatsApp, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si tienen dudas, pregunten. Pregunten. Ya, ahí está el punto esencial, ¿verdad? Ahí. Dice, explique 4 consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues usted toma ahí el cursor o con el dedito, esto se devuelve si está por el teléfono y llega a la diapositiva 10. 10. Cuando ya hablamos de explique 4 consecuencias, no es que se explayen mucho, ¿ah? Después defina Guerra Fría, la 2. Lo mismo. Te devuelve para acá y tenemos en la diapositiva 11. Ahí tenemos la definición de Guerra Fría. Y después, en la última, ¿qué actitud tomaron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría? En la misma diapositiva 11. Ahí. ¿Ya? Ahí tenemos a Kennedy y tenemos Khrushchev. Las dos K. El teléfono rojo y todas esas materias bien. Esto yo lo voy a reforzar un poquito el jueves, ¿ya? Pero ustedes lo pueden adelantar sin ningún problema. El plazo se mantiene hasta el viernes a las 22 horas. Insisto, chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda? A lo mejor de lo que hablé ahora, a lo mejor algo de lo que dije, ustedes no están de acuerdo, no tienen por qué opinar como yo, entre más, muchachos. Mi objetivo para nada es que ustedes piensen como yo, sino que solamente darle algunos aportes desde mi modesto punto de vista, ¿ya? Así que la Segunda Guerra Mundial nos espera para el jueves. Por supuesto, ese día vamos a ver un videíto, ¿verdad? Ahí don Adolf, don Benito e Hirohito, ahí nos van a estar esperando ahí con las armas en ristre.